Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla el tiempo de angustia de Jacob? ¿Se refiere a Israel? Por ello le preguntamos, ¿es este el tiempo de angustia de Jacob o cuál es? Me presento, me llamo Adán Telles de Houston, Texas. Muy bien, estimado Adán, te agradezco mucho tu pregunta. Yo sé que ahorita surgen una serie de preguntas por toda la situación que se está suscitando en el Medio Oriente, específicamente en Israel. Y bueno, aquella zona se encuentra en un estado de guerra declarado por el presidente de Israel. Bueno, la pregunta que me haces, ¿es este el tiempo de angustia de Jacob o cuál es? Empiezo diciéndote, para darte respuesta cabal, que la frase el tiempo de la angustia de Jacob se encuentra en Jeremías capítulo 30, versículo 7, que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En nuestra opinión, el tiempo de angustia de Jacob corresponde a la tribulación de 7 años del fin de los tiempos que está por detonarse cuando la iglesia haya sido arrebatada y el tercer templo se empiece o termine de ser construido en esa zona del Domo de la Roca que comentamos en la respuesta a la pregunta de qué es el Domo de la Roca. Bueno, cuando se termine ese tercer templo en ese lugar, entonces podemos decir que el día de angustia de Jacob ha comenzado. En los versículos anteriores de Jeremías capítulo 30, el Señor le habla al profeta Jeremías y le habla acerca de Judá, le habla acerca de Israel, en Jeremías específicamente 30 del versículo 3 y 4. Y en el versículo 3, el Señor le promete que un día en el futuro traerá tanto a Judá como a Israel de vuelta a la tierra que había prometido a sus antepasados. Sin embargo, su regreso trae consigo muchas angustias. Y creo que lo hemos podido monitorear, ver que a partir del 1948, en mayo de ese año, 14 de mayo, pues se estableció la nación de Israel. Y vaya que se la ha vivido Israel de una manera impresionante. Pero cuando habla acerca de esa angustia, va a ser terrible aquel día, según Jeremías 37. Será el tiempo de la angustia de Jacob, pues Jacob es una analogía de la nación de Israel. Es decir, va a haber un día de angustia para la nación de Israel. El versículo 5 describe que la angustia de Jacob o de Israel será con gran temor y temblor. El versículo 6 lo describe en términos que serán como dolores de parto, indicando un tiempo de agonía, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. No obstante, hay esperanza para el pueblo de Israel, pues el Señor ha prometido que lo salvará. Aunque este conflicto, el que se está suscitando en este momento, con la guerrilla de Hamás y ahorita está en una alta tensión. El presidente de Israel ha proclamado un tiempo de guerra. Este tiempo de guerra no es el día de angustia de Israel, no es el día de angustia de Jacob, aunque en toda la historia de Israel, Israel haya sufrido y seguramente seguirá sufriendo. Y
No se va a comparar ese día inclusive con el holocausto que sufrieron en la Segunda Guerra por parte de la Alemania nazi, ni las persecuciones que haya padecido este pueblo elegido. Dice la Biblia en Jeremías 37, parafraseado: toda la historia, nunca ha habido un tiempo de terror como ese día, el día de angustia de Jacob. Cuando habla de ese gran día, se está refiriendo, en mi opinión, y creo que en la opinión de mucha gente que conoce de Biblia, a la gran tribulación, donde Dios precisamente va a liberar a la nación de Israel. En Jeremías 30, en el versículo 10 y 11, el Señor hace referencia a las bendiciones que van a venir después del tiempo de la angustia de Jacob. Y lo voy a leer, esa porción de Jeremías 30, 10 y 11. Porque he aquí que yo soy el que te salvó, el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, te dice el Señor. Como parte de la liberación que Dios va a proveer, que Dios le va a dar en el tiempo de la angustia a Israel, el Señor dice que va a destruir las naciones que mantuvieron a Judá, que mantuvieron a Israel cautiva, y nunca más se les va a permitir que Israel sea completamente destruida. Ya no. El Señor también describe esto como un tiempo de disciplina para su pueblo, para el pueblo de Israel. Dice que Jacob: destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. En Jeremías 37 exclama el profeta y dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El único periodo que se ajusta a esta descripción que hace el profeta Jeremías, sin lugar a duda, es la tribulación del fin de los tiempos. Y este tiempo no va a tener comparación al sufrimiento, a la calamidad que viene sobre los habitantes de la tierra en toda la historia y en especial para la nación de Israel. Al igual que Jeremías, Jesús describió la tribulación como un tiempo único de sufrimiento y nos dice ahí en Mateo 24, 21, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, aquí el Señor Jesús usa las mismas imágenes que usó Jeremías en Mateo 24, 6, 8, porque Él habla que van a aparecer falsos cristos, va a haber guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, y expresa Jesús: este es no el fin, es el principio de dolores de parto. También Pablo, el apóstol, cuando habla sobre la tribulación, utiliza un símil de los dolores de parto, y eso lo expresa en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este evento va a ocurrir inmediatamente después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y entonces este momento va a ocurrir, como nos lo expresa en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, cuando habla sobre el arrebatamiento al final de la trompeta, ¿verdad? Seremos arrebatados, los que hayan muerto serán resucitados, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero volviendo, el tiempo de angustia de Jacob nos demuestra que Dios cumple sus promesas, que juzga el pecado, pero va a salvar a los que confían en Él. En los últimos tiempos, y yo creo que estamos en esos últimos tiempos donde se va a detonar esa famosa última semana de Daniel. Dios va a derramar su juicio sobre un mundo impío, y esta tribulación que va a ser detonada por 7 años desde el punto de vista de Israel, donde Israel es
es el punto de referencia. Ese tiempo va a ser un tiempo donde Dios va a limpiar a su pueblo, donde va a destruir a los perversos, a los incrédulos, y todo aquel que invocare el nombre del Señor va a ser salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual habrá llamado. Eso se lee en Joel capítulo 2, 32. Y después de ese tiempo de angustia que viene de Jacob, vendrá un tiempo de paz, cuando el Señor mismo va a establecer su reino en la tierra por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 20 del 1 a 6, Isaías capítulo 11. Esa es mi respuesta. Entonces, todavía no estamos en el día de angustia de Jacob. Ese día de angustia pues va a ser la gran tribulación, y eso se va a detonar cuando se edifica el tercer templo, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, y entonces se va a inaugurar ese día de Jacob, que va a venir una gran tribulación como nunca más. Por eso tenemos que estar atentos a lo que sucede en Israel. Mientras tanto, estemos apercibidos, orando y velando, porque el Señor viene. Nos vemos, esa es la respuesta. Bendiciones a esta pregunta. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga, que te suscribas si no lo has hecho, y sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta, no existe peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones.